Día de lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias por la visita. Un placer recibirlas aquí en la ciudad de Ramírez. Día de reflexión, básicamente, ¿no? Esta jornada que estamos conmemorando. Sí, es un día de homenaje, ¿no? Como decíamos recién, donde conmemoramos, bueno, justamente a las víctimas, digamos, en particular, digamos, de femicidio y a todas las mujeres en general que han padecido este tipo de situaciones. ¿Qué nos está pasando, licenciada? 300 femicidios al año, más o menos, en la Argentina. Uno cada 13 horas aproximadamente, ¿no? Es terrible, las estadísticas no bajan en el país. Totalmente, y por eso es que justamente estas jornadas son tan importantes de llevarlas a cabo y de poder seguir trabajando, digamos, ¿no? Con todos los actores que hay en la sociedad, digamos, cada quien desde su lugar, digo, pero poder tomar conciencia de este número aterrador que vos mencionabas recién, como para poder, bueno, justamente empezar a modificar algo de esto, cada quien desde su lugar y con las herramientas que tenga, pero bueno, poder brindar también ayuda o lo que sea necesario a esas mujeres que atraviesan, mujeres y niños y niñas que atraviesan estas situaciones. ¿Cuál es la estrategia para bajar los casos en la Argentina? Hoy decían justamente que en España, una población similar a la de Argentina, son 47 femicidios por año, ¿no? Evidentemente algo han logrado hacer para poder bajar las estadísticas. Y tiene que ver, a ver, la fórmula todavía no la hemos encontrado, nos encantaría y eso sería, pero digo, sí creo que tiene mucho que ver, digamos, cómo se implementan, digamos, las políticas públicas que se crean, cómo esas políticas públicas se implementan, los recursos para que esas políticas públicas se incrementen también, digamos, y en estos trabajos, como decíamos, que venimos haciendo sensibilización, digamos, de empezar a deconstruir todas aquellas prácticas, todas aquellas cuestiones que están tan naturalizadas y que se dan en la sociedad de una forma, digamos, prácticamente que no se puede ver desde una primera mirada, digamos, ¿no? Y cómo es importante ir desnaturalizando esto, ir sabiendo que, bueno, que no están bien esas situaciones, que no está bueno que un hombre ejerza determinado control, determinados, digo, los celos, por ejemplo, en la pareja son algo que hasta se ve como algo positivo, bueno, me cela porque me quiere, no. O sea, querer es una cosa, celar es otra, digo, ¿no? Y son quizás como, bueno, pequeñas cuestiones que se dan, que se naturalizan y que se toman por obvias y hasta por, bueno, hablamos recién del amor romántico, digo, ¿no? Como una cuestión que tiene que ver con el amor y con esa concepción, digo, y que, bueno, ahí es donde tenemos que apuntar, empezar a deconstruir estas cuestiones que están tan arraigadas, que nos posicionan a las mujeres en un lugar de sumisión y sometimiento, y que, bueno, eso es lo que no va más. Digamos, ¿no? Lo peor que nos puede ocurrir, licenciada, es que naturalicemos este tipo de situaciones, porque si no reconocemos el problema no le vamos a encontrar una solución fácilmente, ¿no? Claro, y además porque la naturalización lo que hace es que no percibamos el riesgo posible incluso, ¿no? Que cuando intervengamos se nos escapen, digamos, situaciones importantes y dejemos a esa persona que nos consulta en una situación de riesgo mayor, ¿no? Y no podamos, como decía ella, podemos tener una política, digamos, pública que puede abordar eso, pero si no desnaturalizamos, ¿no? Si no hacemos un trabajo interno, eso, digamos, no va a ser una buena práctica ni una buena política pública ni va a dejar, digamos, de suceder. ¿El patriarcado es un problema de Argentina o en el mundo es lo mismo que en nuestro país? Y en realidad es un problema mundial, digamos, mundial siempre hablamos de Occidente, digo, ¿no? Pero creemos que todas nuestras ciudades, digamos, nuestros digamos, conocimientos es sobre Occidente o las sociedades occidentalizadas, y ahí el patriarcado sigue siendo, digamos, el formato social vigente, digo, ¿no? Está un poco en transición, pero está vigente. Siempre insistimos en que es importante, si conocemos un caso, denunciarlo, acercarnos a algún organismo que se ocupe del tema, porque si no, licenciada, nos transformamos en cómplices también, ¿no? Exactamente. A ver, para lo que tiene que ver con niños, niñas o adolescentes, todos y cada quien tenemos la obligación de denunciar, digamos, si tomamos conocimiento de la vulneración de un derecho. Las escuelas, por ejemplo, tienen la obligación de hacerlo. Hoy vimos con agrado la presencia de muchos docentes que también están participando de esta jornada. Policía, juzgado de paz, muchas instituciones que felizmente han aceptado la invitación de esta jornada. Exactamente, digo, y son justamente, las escuelas son actores fundamentales, digo, son personas valiosísimas que tienen el acceso a los chicos día a día, digamos, el que los palpan, los ven, digamos, ¿no? Y estas situaciones que van surgiendo, digo, es fundamental que pueda existir ese compromiso, el conocimiento, digamos, de llevar a cabo una denuncia si se toma conocimiento de una situación de vulneración de derechos, digo. En el trabajo que nosotros hacemos a partir de la Ley de Educación Sexual Integral y cómo esto se empieza a implementar en las escuelas, digo, ha sido un arma valiosísima para poder denunciar cada vez más estas situaciones.
¿Quiénes son los que más reciben violencia, licenciada, en nuestro país? Porque hay distintos tipos de violencias, ¿no? Ocurren en el hogar, ocurren en el trabajo también, pero ¿dónde observan ustedes que es mayor este problema? Voy a comentarte lo que se conoce a nivel estadístico en general y nosotros en particular. Nosotros trabajamos con violencia familiar y sexual nomás, ¿no? O sea que ahí te voy a contar con respecto a eso. El 90% de las víctimas de violencia son mujeres. Y después, digamos, si no te vas a acercar al porcentaje de niños, digo, ¿no? Víctimas de maltratos y demás. Pero el 90% o más, a veces dependiendo del tipo de violencia, la víctima es mujer y el agresor siempre, digamos, es en esa misma proporción un varón, digamos, ¿no? Cuando se es niño, ahí sí, los niños varones también son víctimas de violencia, aunque las niñas tienden a ser siempre, en mayor proporción, víctimas de violencia sexual. ¿Cómo se interviene? ¿Cómo podemos ser protagonistas y no ver esto desde afuera, licenciada? ¿De qué manera se puede colaborar? ¿Dónde se pueden denunciar estos casos? Bueno, ya que está, te contamos un poco quiénes somos nosotras. Nosotras trabajamos en la línea 137, es una línea nacional. O sea que desde cualquier lugar del país. Desde cualquier lugar del país, yo marco 137, me comunico con un call center que es atendido por profesionales, pertenece al Ministerio de Justicia, no al Poder Judicial, o sea, es una primera escucha y un primer análisis y asesoramiento y orientación. O sea que si yo me entero a alguien, sea quien sea, digamos cualquier actor social o la misma víctima de violencia, puede llamar y ser asesorado. ¿Reciben muchas llamadas por día? Sí, recibimos muchas llamadas por día, por años, estamos hace 16 años además, así que bueno, las estadísticas van variando, pero recibimos muchísimas llamadas. ¿Y qué ocurre una vez que reciben el llamado, licenciada? Bien, ahí depende de cada situación que se comente. Digo, yo pensando en esto que decíamos, la denuncia, en la línea no tomamos denuncias, ¿sí? Sí asesoramos, escuchamos y orientamos en función de cuál es la situación, la estrategia que desde la persona que está atendiendo, el profesional que atiende, se considera pertinente. Sí hacemos denuncias de todas formas ante situaciones que tomamos conocimiento, volviendo a la pregunta anterior, tomamos conocimiento de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente y sabemos que no hay ningún adulto que vaya a hacer la denuncia, porque quien llama no nos quiere brindar su nombre, porque tienen miedo, porque muchas veces hay cercanía son vecinos, son familiares, digo, ¿no? Bueno, ante esa situación sí lo que pedimos es que se nos brinden todos los datos que sean posibles de las niñas, niños que están sufriendo esas situaciones y con todos esos datos nosotros lo que hacemos es sí un acta, digamos, que vendría a cumplir la función de denuncia, digo, es un acta de intervención de todas formas, pero se envía al organismo protector correspondiente de acuerdo al lugar. Una jurisdicción, porque... Exactamente, a nosotros nos ingresan llamadas de todo el país, con lo cual, bueno, vemos de acuerdo a dónde es la llamada, digamos, bueno, qué organismo de protección es vehiculizado ese acta. ¿Ha logrado abordar casos y con resultados positivos? Sí, por supuesto que sí. A ver, es muy amplio el resultado positivos y en una temática tan particular como esta es muy difícil, digamos, poder decirlo. Para nosotros consideramos que, a ver, acto positivo es que la persona que nos llamó puede haber sido asesorada, que puede haber realizado la denuncia si quería realizarla, que puede haber recibido una asistencia médica aunque no haya realizado una denuncia. Digo, esos son pequeños y que esté resguardo sobre todo. Digo, eso es siempre el eje rector, digamos, ¿no? Cuando estamos atendiendo en el call center. Además son delitos de índole privado, ¿no? Entonces, No necesariamente, no. Hay delitos que son o sea, como decía Laura, si ese delito está sucediéndole a un niño, niña o adolescente, la esfera privada, digamos, ya deja de tener vigencia y todos como actores públicos tenemos, de hecho, si a nosotros nos llama un niño y nos cuenta una situación, tenemos que accionar con respecto, digamos, a eso. No es necesario el consentimiento del niño para ese accionar. Sí, podemos trabajarlo con él, por supuesto, no exponerlo y demás, pero digo, la sociedad tiene que en esos casos, digamos, con las infancias y las adolescencias, tomar, digamos, o sea, cartas en el asunto, digamos, por decirlo de alguna manera. Es de instancia privada la violación en personas adultas, eso sí, digamos, es necesario. Pero bueno, como decíamos, digo, también es importante para que esa persona siga la denuncia que tenga las mejores condiciones para poder realizarla, ¿no? Para terminar, debe haber muchos casos que están por afuera de las estadísticas, ¿no? Se sabe lo que se conoce a través de las denuncias, pero debe haber muchas mujeres que todavía no se animan a denunciar. Totalmente, por eso, como decía Laura, digamos, hay una estadística que tiene que ver con lo efectivamente denunciado. Nosotros tenemos otra intermedia, si se quiere, que es gente que también llama y no llega a denunciar. Y después hay un universo que siempre es muchísimo mayor, que es las que ni siquiera por ahí llegan a pedir ayuda.
Les agradezco muchísimo. Una reflexión en el final, por favor, le voy a pedir. Nada, esto, compromiso y responsabilidad de todos y todas como ciudadanos frente a estas situaciones y poder ponerse en el lugar del otro y ayudar si es necesario.